Vamos a hablar sobre lo que es inteligencia de negocios, entre otros temas más. Está conformado por Angélica García y quien les habla Alejandra Arteaga. Vamos a dar una pequeña introducción sobre, sobre lo que es inteligencia de negocios, entre otras cosas más. Dice que inteligencia de negocios es una disciplina que se enfoca en la recopilación, análisis y presentación de información relevante en la toma de decisiones, ya sean estratégicas o de otra manera en una organización. Esta poderosa metodología utiliza tecnologías y herramientas para el proceso para convertir datos en conocimientos accionables, permite a una empresa comprender mejor su rendimiento, identificar oportunidades, mitigar riesgos y mejorar su eficiencia operativa. Inteligencia de negocios que se refiere a un conjunto de procesos, tecnologías y herramientas que se utilizan para analizar, recopilar, presentar, distribuir información relevante para las tomas de decisiones empresariales. Como podremos dar cuenta aquí, algunos componentes de la inteligencia de negocios son los datos, procesamiento de datos, análisis, consultas, informes, toma de decisiones, difusión de información y ciclo de reglamentación. Lo que es de datos dice que se basa en la recopilación de datos de diversas fuentes, tanto internas como externas, en una organización. El procesamiento de datos dice que una vez estando recopilados los datos, los procesan para convertirlos en una información útil y significativa. Almacenamiento de datos dice que estos se procesan, se almacenan en datos o bases de datos especializadas y que diseñan para ser rápida y uso en las consultas. Lo que es el análisis de datos dice que utilizamos esta técnica en minería de datos, modelado de datos para traer información valiosa y así poder tener lo que son unas respuestas rápidas cuando se utilicen este cierto tipo de consultas. Lo que es el informe dice que después de que los análisis se presentan de un informe, los informes reúnen la información con datos fáciles y fáciles de manejar. La toma de decisiones dice que la información obtenida a través de BI ayuda a los responsables de la toma de decisiones a entender el rendimiento actual del negocio y así poder identificar las oportunidades y mitigar los riesgos y optimizar las operaciones. Difusión de información, sé que también se ocupa de distribuir la información relevante a las partes interesadas dentro de una organización. El ciclo de reglamentación es un proceso interactivo obtenida desde las tomas de decisiones que se basa en la información proporcional de algún ciclo y que permite ajustar y mejorar continuamente la estrategia. Lo que es el Data Warehouse dice que son fuentes de datos, que una Data Warehouse recopila datos en múltiples fuentes dentro de la organización, como sistemas operativos, base de datos, transacción, archivos, planos, acciones terceros, sensores y entre otros. Lo que es el procesamiento de datos, los datos de las diversas fuentes se someten a un proceso de extracción, transformación y carga ETL. El almacenamiento dice que los datos se almacenan en un data warehouse de una manera que facilite las consultas y el análisis generalmente. Se organizan en tablas dimensionales, tablas de hechos utilizando modelos de datos como el desarrollo estrella y el modelo de copo de nieve. El modelo dimensional es una técnica de diseño que se utiliza en el data warehouse para estructurar los datos de manera que sean fáciles de comprender y de poder analizar. Estas son una de ellas, pero por lo general encontramos otras que son acceso en consulta, rendimiento, seguridad provincial, entre otras. En el diseño multidimensional encontramos dos. Dice que el diseño multidimensional se basa en dos conceptos fundamentales de dimensión y hecho. Dimensión dice que las dimensiones se representan las características descriptivas o atributos que describen los datos de interés. En los hechos son las medidas numéricas que se representan los datos cuantitativos cuando se desean analizar. El diseño multidimensional se organiza mediante estructuras de datos específicos como el modelo estrella y el modelo copo de nieve.
El modelo estrella es el modelo estrella que se centra en encontrar en el centro rodeado por las tablas dimensionales. En el modelo copo de nieve, las tablas dimensiones se dividen en tablas más pequeñas y normalizadas, lo que elimina redundancias. En lo que es minería de datos, encontramos selección de datos, procesamiento de datos, exploración de datos, aplicación de técnicas y minerías. Dice que en esta etapa de selección de datos se identifican y seleccionan los datos relevantes para el análisis. Es importante recopilar datos de alta calidad y que sean representativos del problema a abordar. El procesamiento de datos. Los datos pueden requerir limpieza y transformación para eliminar valores atípicos, datos faltantes o erróneos, para asegurar que los datos estén en un formato adecuado para el análisis. Lo que es exploración de datos, en esta etapa se lleva a cabo un análisis exploratorio para poder comprender la naturaleza de los datos, identificar patrones visuales y detectar relaciones preliminares en las variables. Selección de técnicas de minería. Se exigen las técnicas de minería más adecuadas al borde del problema de la cuestión. Estas técnicas se pueden incluir reglas de asociación, clasificación y entre otras. Como última, lo que es aplicaciones de técnica de minería. Son seleccionadas para extraer patrones, relaciones y modelos a partir de los datos seleccionados. Herramienta de minería de datos. Dice que está diseñada para facilitar el proceso de descubrimiento de patrones, tendencias y relaciones significativas en grandes conjuntos de datos. Esta herramienta permite a los usuarios aplicar diferentes técnicas de minería de datos. Como lo pude decir, se ve aquí lo que son grandes conjuntos de datos. Podemos ver lo que es la herramienta de transformación y carga ETL que se utilizan para extraer datos múltiples de fuentes, limpiarlos, ponerlo en un análisis posterior. El análisis de preprocesamiento de datos dice que ayuda a filtrar y normalizar los datos antes de que se apliquen una técnica de minería. Herramientas de visualización de datos. La visualización de datos es fundamental para comprender los patrones complejos y relacionales en datos. Otra que podemos ver, las herramientas de la asociación, dice que los patrones de comportamiento de datos, por ejemplo, identifican cómo los clientes compran, cómo los clientes asocian ciertos patrones que ellos tienen. Como recomendaciones en estos temas podemos decir que la definición de objetivos claros, ya que antes de implementar una solución de BI o iniciar un proyecto de minería de datos, tenemos que asegurar tener los objetivos claros y bien definidos, ya que esto ayudará a enfocar tus objetivos y tener resultados más significativos. Seleccionar la herramienta adecuada. Existen muchas herramientas de BI y de minería de datos disponibles en el mercado. Esto es importante realizar una investigación exhaustiva para así poder identificar, mejorar su adopte, necesidades y presupuestos. Como conclusión, podemos decir que podemos mejorar la toma de decisiones, ya que minería de datos y BI permite a las organizaciones tomar decisiones basadas en datos, evidentes en un lugar dependiente únicamente de sus posiciones e intuiciones. Esto lleva a una decisión más informada y estratégica que puede tener un impacto positivo en el rendimiento y el éxito empresarial. La optimización de operaciones, al hacer comprender los procesos internos y externos, las organizaciones pueden identificar ineficiencias y en áreas las mejoras de BI ayuda a optimizar las operaciones y recursos que pueden aumentar la productividad y reducir costos. Gracias.